La enfermedad arterial coronaria es la más común de las enfermedades cardíacas y sus complicaciones tales como la arritmia, la angina de pecho y el ataque cardíaco son la principal causa de muerte. La causa más frecuente de enfermedad arterial coronaria es la denominada aterosclerosis, que se produce cuando se forma una sustancia seria dentro de las arterias que riegan el corazón. Hoy, en el estudio de los especialistas, el Dr. Luis Virgen, cardiólogo intervencionista y director médico de Severi Cardiovascular Research Institute en el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y en el Centro Médico de Colima en Colima, nos explica sobre la detección oportuna y el seguimiento médico de esta enfermedad. La retinopatía diabética es el principal padecimiento causante de ceguera y ocupa en México el primer lugar de las complicaciones oftalmológicas. Hoy, el doctor Humberto Ruiz García, especialista en retina, nos explica los síntomas y diagnósticos de esta patología. Entérese más. Hoy, en A Su Salud, conozca qué es la dermatitis atópica, una afección que ataca la piel y que se caracteriza por existir antecedentes personales y familiares de manifestaciones alérgicas, por ejemplo, asma, rinitis alérgica y eczema. En el estudio de los especialistas, el doctor Roberto Cuen, pediatra alergólogo, nos explica cuál es la causa y el método de diagnóstico de la dermatitis atópica. El dolor articular se presenta cuando ya no podemos realizar actividades que normalmente hacíamos, como caminar, subir y bajar escaleras, hacer ejercicio, entre otras. Principalmente es causado cuando hay una debilidad o laxitud de ligamentos y tendones. Hoy, la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta certificada por el Colegio Americano de Traumatólogos y Ortopedistas, nos platica sobre la proloterapia, novedosa técnica para tratar el dolor articular sin cirugía. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas desde Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud. Les saluda Joel Flores en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Te invito muy cordialmente para que te quedes con nosotros a disfrutar de este espacio médico. Ya veamos en todo este avance de lo que tendremos. Primeramente estaremos hablando con el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, director de Cardiovascular Research Institute del edificio profesional del Carmen, del Hospital Arboledas y del Centro Médico de Colima, ya en Colima. Un saludo donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte de la República Mexicana. Te invito muy cordialmente para que disfrutes de este espacio médico. Vamos a platicar primeramente con el doctor Virgen de lo que es la aterosclerosis, este padecimiento que empieza a formarse desde edades muy tempranas y que en una etapa de la vida empieza la complicación. Esto es un factor de riesgo muy importante para los padecimientos cardiovasculares. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa de los especialistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Mucho gusto. Severi Cardiovascular Research Institute en el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bien, pues gracias por acompañarnos, doctor, y bienvenido nuevamente. Vamos a platicar de lo que es la aterosclerosis. Sí. ¿Qué es la aterosclerosis, doctor? Fíjate, Joel, que todos nuestros órganos necesitan de oxígeno y de nutrientes para poder funcionar. Y estos oxígenos o esta sangre es llevada a través de las arterias. Todos los órganos tienen sus propias arterias, las arterias del corazón, que se llaman arterias coronarias, tenemos las arterias que van al cerebro, las arterias que van a los miembros inferiores, etcétera, ¿no? Todas estas arterias, poco a poco comienza un proceso en el que se van llamando o llenando de una capita de colesterol. Inicialmente, en etapas muy tempranas, Joel, estas capas de colesterol que son consideradas prácticamente habituales en toda la población, se van haciendo cada vez y cada vez mayores, inicialmente con un proceso que se llama estrías grasas y luego con algunos depósitos de colesterol. Fíjate que estos depósitos de colesterol son acumuladas en estas paredes y poco a poco van haciéndose un poco mayores hasta que nosotros las podemos considerar como graves. Cuando la obstrucción o esta placa se considera más del 70%, Joel, nosotros consideramos que son placas críticas o obstructivas. Y eso se puede considerar en las arterias de cualquier lugar, en las arterias que van al cerebro, en las arterias que van al corazón, en las arterias que van a las piernas, a los riñones.
Pero una vez que estas placas comienzan a hacerse graves, llega un momento en que estas placas se pueden ocluir por completo. Nosotros le llamamos que se rompen, como si fuera la erupción de un volcán, y se tapa por completo la luz que anteriormente servía para llevar sangre y para llevar oxígeno a todos estos, y llevar nutrientes a todos estos órganos. Cuando este proceso sucede, nosotros sabemos que la parte donde iba a llegar esta sangre se muere. Y cuando nosotros hablamos que se muere es cuando vienen los infartos o la necrosis. Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar estas obstrucciones en edades tempranas, de tal manera que cuando nosotros tenemos un paciente que está con una placa levemente obstructiva, antes de que se haga grave, que es la mayoría de nosotros probablemente nos encontramos ahí, Joel, podemos hacer medicina preventiva. Una vez que nosotros ya tenemos una placa grave o una placa muy grave, entonces es cuando nosotros llamamos que viene la prevención secundaria, o sea, nosotros llevamos a tratar una enfermedad, un proceso aterosclerótico de una estenosis crítica. Hablando específicamente de las arterias del corazón, nosotros tenemos 3 arterias en el corazón, que son las arterias coronarias, Joel, que se encargan de llevarle sangre y nutrientes a todo nuestro corazón y que cumple su función de bombear la sangre. Pero que el mayor riesgo es precisamente esto, ¿no? Este padecimiento, esta enfermedad. Así es, Joel, porque la principal causa de muerte en el mundo, hoy lo sabemos, tanto en mujeres como en hombres, son la enfermedad aterosclerótica y las oclusiones de las arterias coronarias. Hoy por hoy la principal causa de muerte, más que el cáncer, más que los problemas pulmonares, más que los problemas infecciosos, es precisamente esto que pasa en estas arterias que podemos observar en este esquema, en las cuales se obstruye una de estas 3 arterias principales del corazón, de ahí se produce un infarto, y este infarto hace que algunas veces sea incompatible con la vida. Entonces hay que detectarlo en etapas tempranas, y si ya sabemos que lo tenemos o que existen obstrucciones en las arterias de nuestro corazón, pues hay que tratarlas con los diferentes métodos que tenemos el día de hoy. Doctor, cuando se hace un diagnóstico y se ve el avance de la capa esclerótica, ¿hay modo de limpiar las arterias o cuál es el procedimiento? Fíjate, Joel, que eso nos preguntan mucho. Cuando la placa de aterosclerosis es menor al 70%, el tratamiento es médico. O sea, los medicamentos nos ayudan, principalmente aquellos encaminados al colesterol, aspirina, etcétera, a que esta placa no crezca, no evolucione, no siga avanzando. Pero cuando ya tenemos obstrucciones mayores al 70%, no hay un medicamento como tal que te quite esa placa de sarro. Lo que sí tenemos son lo que ya hemos comentado en diversas ocasiones, las angioplastías, que algunas veces es con balón y la mayoría de las veces es con esa mallita que conocemos como stent, las cuales hacen que la arteria vuelva a tener sus características o vuelva a quedar abierta, o en algunos pacientes muy seleccionados la cirugía de corazón, Joel, que no es otra cosa más que brincar esa parte obstructiva a través de un puente, y este puente hace con que de nuevo vuelva a llegar la sangre a estos tejidos que anteriormente no tenían. Quiere decir que entonces cuando hay un tapón en la arteria, doctor, esto ya no hay manera de limpiarlo, sino únicamente se coloca un stent. Así es. O se hace un puente, pero no hay manera de destapar. No hay manera de algún medicamento hasta hoy, Joel, que uno lo pueda tomar y decir, sabes que tengo una placa de un 80%, con este medicamento me voy a limpiar. No existe. Sin embargo, sí hay medicamentos de manera preventiva que retardan seguramente la formación de estas placas. Así es, Joel, y el control de los factores de riesgo, que es algo que hemos hablado mucho y que es muy importante, porque si nosotros controlamos esos factores de riesgo, la posibilidad de que la placa crezca o de que esta placa se vaya haciendo cada vez mayor, pues disminuye. Entonces, siempre es importante saber que mucha gente nos dice, oye, yo no tengo ningún factor de riesgo, ¿de dónde viene? Bueno, hay características genéticas, pero siempre los factores de riesgo contribuyen para la formación de estas placas. ¿Y esto corresponderá siempre a la alimentación, doctor? Es decir, el factor principal es la alimentación de la formación de estas placas. El cigarro, la alimentación, Joel, el ejercicio, la actividad física, todos esos factores, la diabetes, sabemos que todos esos factores de riesgo hay que tenerlos muy bien controlados o evitarlos, ¿no? Y la alimentación es un papel fundamental. Y esto va a ser inevitable, es decir, la formación esclerótica siempre se va a presentar, desde niños viene formándose, no hay manera de salvarnos de ella, podemos disminuirla. Sí, o podemos detenerla, ¿no? Se puede. Sí. Lo que pasa es que es muy interesante. Por ejemplo, en las razas esto es muy importante, ¿no? En el Oriente, por ejemplo, los japoneses son de los países que más menor porcentaje presentan o manifiestan enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sí, güey, lo que pasa es que cada vez nosotros tenemos unos estilos de vida que son totalmente incompatibles con nuestras arterias y con nuestra forma de vivir, ¿no? Es muy importante que recordemos que al hacer ejercicio cada vez hacemos menos, que la alimentación cada vez es mayor, que somos prácticamente campeones mundiales de obesidad desde etapas muy tempranas, y si sabíamos que desde la juventud
o desde la infancia comenzamos a formar esas estrías grasas, pues imagínate, eso era en las poblaciones de hace 10, 20 años, imagínate ahorita donde los niños en un porcentaje muy alto son cada vez más obesos, pues estas placas y estrías se deben de presentar todavía a edades más tempranas, ¿no? O sea que el estilo de vida ha llevado a exacerbar este padecimiento, ¿no, doctor? A exacerbarlo, y también vivimos cada vez más años y cada vez lo vemos más, ¿no? Es muy frecuente ver enfermedades en las arterias del corazón, digo, de nuevo es la principal causa de muerte y tenemos que hacer un poco por nosotros, no solamente por cuidarlos y todo, sino también el detectarlo precozmente y tempranamente. Sin embargo, doctor, hay personas muy delgadas con un serio problema de colesterol. Así es. Nosotros producimos el colesterol, hay factores genéticos, hay pacientes que son delgados, que hacen ejercicio, que tienen actividad, y sin embargo que dicen, bueno, yo no necesito un chequeo porque yo soy totalmente sano, pero en su familia existen características genéticas para esto, y siempre es bueno hacerse un chequeo. Inclusive los atletas de alto rendimiento tienen sus chequeos médicos. Doctor, una persona infartada, por supuesto, es porque tuvo todos estos niveles de colesterol, pues sufrió un infarto, por supuesto, sufrió un infarto. Este tipo de pacientes requerirán de una prevención secundaria minuciosa. Así es, Joel. Estamos en una prevención, estamos controlar esos factores de riesgo, ajustar los medicamentos. Estos pacientes, yo lo repito reiteradamente, son pacientes que sobrevivieron, son pacientes que hay que tener un tratamiento médico adecuado, ajustado a sus necesidades, y gracias a los medicamentos es que muchos de estos pacientes se mantienen bien y sanos durante un tiempo, ¿no? Desafortunadamente, por nuestra pobre cultura médica, sobre todo en prevención, bueno, llevamos a un riesgo cuando una persona ya sufrió un primer infarto. Para esto, Cardiovascular Research Institute y una serie de laboratorios se han unido para llevar todo este programa que usted está viendo en pantalla. Si ya sufrió un infarto, ponga mucha atención porque le tenemos a usted este atractivo programa en el que seguramente se verá usted beneficiado. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tener 55 años de edad, haber sufrido un infarto o cirugía de corazón, como lo explicaba el doctor Luis Virgen, obviamente poderlo comprobar, es decir, tener el expediente médico de respaldo, y esto será suficiente para que usted pueda participar en este protocolo en donde se está invitando a todo aquel infartado a participar. ¿En qué consiste todo esto? Ya mencioné un poco de lo que es, pero doctor, si nos puede... Sí, fíjate, Joel, que nosotros estamos haciendo varias mejorías en los tratamientos de los pacientes. El paciente, una vez que tiene un infarto, es invitado a nosotros a tener un seguimiento, hacerse un electrocardiograma, un control, y si vemos que es necesario participar en alguno de los estudios con el cuales hoy tenemos con la industria farmacéutica, de nuevos medicamentos que son utilizados a nivel mundial, pues los invitamos a participar. Todo esto no tiene ningún costo, como tú lo dijiste. Los medicamentos y la atención médica por parte nuestra generalmente van sin ningún costo. Es un programa exclusivo para pacientes que ya saben que tienen enfermedad de las arterias coronarias a través de una cirugía que se hubieran hecho, un infarto, o que estén colocados en las arterias coronarias. Pues si usted tiene algo de esto y le interesa hacer prevención secundaria, doctor. Prevención secundaria. Que consiste pues en una serie de estudios específicos ya para el que vivió un infarto y un programa medicamentoso específico también para este tipo de pacientes. ¿Y rehabilitación? Bueno, que tú platicabas hace rato, ¿no? Sí, le preguntaba hace rato. La rehabilitación que se debe dar al paciente infartado o aquel que tiene un problema cardiovascular, pero en un próximo programa, doctor, porque esto es muy amplio. Vamos a hablar de rehabilitación. Rehabilitación. Claro que sí, Joel. ¿Algo más que quiere agregar al público de su salud? No, invitarlos a participar, invitarlos a cuidar su corazón, a hacer chequeos médicos, siempre es importante. Señores, pues yo pienso que esto es muy importante, hacer cultura médica, acercarnos a nuestro especialista de forma temprana, hacer todos estos estudios y saber cómo andan nuestros niveles séricos, ¿no? Así es, Joel. Doctor Luis Virgen, muchísimas gracias. Gracias, Joel. El doctor Luis Virgen, director médico de Cardiovascular Research Institute, que nos invita a estos programas, estos protocolos de prevención secundaria, donde se incluye medicamento, diagnósticos, especialistas, todo esto a nivel de especialidad. Participan distintos especialistas. Participan endocrinólogos que tratan la diabetes, nutriólogos y rehabilitadores, Joel. Y de forma gratuita, hasta por 5 años. Hasta por 5 años. Es el doctor Luis Virgen de Cardiovascular Research Institute. Para que participe, los teléfonos los ve usted en pantalla. Pueden participar de cualquier parte de la República Mexicana. Los programas son gratuitos y califica usted. Incluso se le pueden dar hasta un apoyo económico. Severi, Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular.
¿Qué es el bostezo? El bostezo es un fenómeno frecuente y rutinario del que prácticamente se conoce muy poco. Una de las teorías más aceptadas es que es un reflejo ante niveles bajos de oxígeno en los tejidos del cuerpo y otras veces una transición entre el estado de sueño y la alerta. Todo comienza con un pequeño estímulo. El factor desencadenante más frecuente es bajar el estado de alerta. Esto por lo general va ligado a la fatiga, desinterés, el periodo previo al sueño o simplemente ver bostezar a otro. Este estímulo inicia un proceso que tiene componentes voluntarios e involuntarios, produciendo una respuesta en la formación reticular en la región inferior del cerebro. Físicamente se produce una inspiración profunda. La boca se abre ampliamente. Esta inspiración profunda permite el paso de un gran volumen de aire hacia los pulmones, seguida de una expiración rápida. Este proceso dura un promedio de 6 segundos. Se sabe también que los fetos alrededor de 20 semanas de gestación pueden bostezar. Todos los mamíferos bostezan, y no sería extraño que tú en este momento ya hubieras bostezado, cuando menos una vez. No te pierdas la próxima cápsula en A Su Salud, el programa de los especialistas, y descubre los misterios detrás de un ataque de hipo. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Les habla el doctor Humberto Ruiz García y el día de hoy tocaremos el tema de retinopatía diabética. ¿Qué es la retinopatía diabética? Bueno, empecemos por hablar de la diabetes. Sabemos muy bien que la diabetes es una epidemia mundial que tiene un gran costo para la salud de los pacientes y para los sistemas de salud, por lo cual es un tema de vital importancia. La retinopatía diabética es una de las complicaciones de la diabetes y se manifiesta en aquellas personas que han tenido un control no adecuado a través de un tiempo prolongado. La retinopatía diabética se debe a una alteración en la función de los vasos sanguíneos que nutren a la retina. Como les dije, la retina es uno de los tejidos que mayor aporte sanguíneo tiene en el organismo. El tener la glucosa elevada por mucho tiempo perjudica la función de los vasos sanguíneos y hace que ya no lleven adecuado aporte sanguíneo y oxígeno a los tejidos. Estos tejidos, al verse afectados por esto, pueden presentar cambios que se manifiestan en la visión. Las dos principales causas por las cuales baja la visión en las personas que tienen retinopatía diabética es una cosa que se llama el edema macular, y esto se manifiesta como visión borrosa. Y lo otro se llama como retinopatía diabética proliferativa y se manifiesta con sangrados y desprendimiento de retina que pueden llevar a baja severa de la visión. ¿Cómo nos damos cuenta que la persona tiene retinopatía diabética? Esto requiere de un examen minucioso de la retina. Para ver la retina, su oftalmólogo tiene que dilatarle la pupila. Cualquier persona con diagnóstico de diabetes necesita un examen de la retina al momento de realizarse el diagnóstico, y posteriormente el oftalmólogo determinará qué tan frecuente requiere ser la revisión y qué tan frecuentemente requerirá de tratamiento. La mayoría de las personas con retinopatía diabética no requieren de tratamiento, pero algunas sí lo requieren. ¿Cómo podemos saberlo? Obviamente revisando la retina. Aquellas personas que no requieren de tratamiento dependerán de un control muy estricto de su diabetes. Este será el medio principal por el cual el oftalmólogo y usted serán capaces de prevenir las complicaciones severas. Sin embargo, hay veces en que no solo el control de la glucosa será suficiente y tendremos que atender al paciente con algún procedimiento, ya sea quirúrgico o con medicamentos. Para tratar el edema macular diabético, que es la causa más frecuente por la cual un paciente diabético no ve, tenemos el láser y tenemos medicamentos que se pueden aplicar dentro del ojo. Estos procedimientos se deben de realizar por un especialista en retina y se deben de tener estudios especializados, los cuales nos permitirán determinar la necesidad del tratamiento, al mismo tiempo que podemos medir el avance del tratamiento y determinar cuándo ya no debemos de seguir tratando esta enfermedad. La otra causa principal por la cual puede bajar la visión es la hemorragia vítrea. Esto no significa otra cosa más que sangre libre dentro del ojo. El ojo nunca debe tener sangre dentro de sí, y siempre que tiene sangre dentro de él significa que hay algo alterado. El láser es el tratamiento de elección, y lo que se hace es aplicar láser en la retina con la finalidad de que estas venitas o arterias que están sangrando dentro del ojo paren de sangrar y la persona pueda recuperar visión. Finalmente, la última alternativa que puede requerir un paciente se llama la vitrectomía.
La vitrectomía es una cirugía en la cual extraemos la sangre que se puede presentar dentro del ojo y al final de la cirugía se aplica el láser, que como les mencioné es el tratamiento de elección para esta enfermedad. En la actualidad hay muchos mitos alrededor de la retinopatía diabética. Mucha gente no quiere aplicarse láser porque tienen miedo de que les pueda quitar la visión. Lo que es cierto es que está ampliamente demostrado que el único tratamiento que sirve para tratar a una persona que tiene enfermedad diabética avanzada en su ojo es el tratamiento con rayos láser de la retina. Por lo mismo, les recomiendo que acudan a un especialista en retina, un oftalmólogo que tiene entrenamiento especializado en tratar la enfermedad diabética de sus ojos para que pueda determinar el grado de avance de su enfermedad y determinar si requiere tratamiento. Clínica Santa Lucía es una de las mejores clínicas oftalmológicas de México, especializadas en la atención de problemas de los ojos y la visión, con la tecnología más avanzada y médicos a su servicio, actualizados en actividades académicas y de investigación. Clínica Santa Lucía le ofrece consulta general de oftalmología, subespecialistas en todas las áreas de oftalmología, segmento anterior, retina, córnea, glaucoma, estrabismo, oculoplastía, uveitis. 4 quirófanos equipados con la mejor tecnología para realizar cirugía refractiva, cirugía de catarata con faco e implante de lente intraocular, corrección de estrabismo, corrección de alteración en la posición y función de los párpados, urgencias las 24 horas, los 365 días del año, equipo de gabinete para diagnóstico. Clínica Santa Lucía, a sus órdenes en Manuel Acuña 2941 en la colonia Providencia. El teléfono 3642-8321 o el 3642-8181, el que ve usted en pantalla, o en Manuel Acuña, le decía usted, 2941, Colonia Providencia, en Guadalajara, Jalisco. Clínica Santa Lucía, una de las mejores clínicas de oftalmología en México. El molesto y fastidioso hipo. ¿Te acaba de dar un ataque de hipo y no sabes qué hacer? Casi todos los casos de hipo duran solo unos minutos, aunque en algunos casos pueden durar días o semanas. Es poco habitual y normalmente es un signo de otro trastorno médico. ¿Sabes cómo se produce el hipo y qué lo ocasiona? El culpable de que nos dé hipo es la irritación de un músculo en forma de bóveda ubicado en la parte inferior del pecho llamado diafragma, seguido del cierre brusco de la glotis, lo que produce ese sonido tan singular. Algunas de las cosas que pueden irritar el diafragma son comer demasiado rápido o despacio, irritación en la zona de la garganta o el estómago, abuso de bebidas alcohólicas, sentirse excitado o nervioso. Hay muchas sugerencias para deshacerte del molesto hipo. Algunas de las más populares son contener al máximo la respiración, tomar agua de un vaso en posición invertida, poner azúcar debajo de la lengua o que alguien te saque un buen susto cuando menos lo esperas. El chiste es cortar el espacio involuntario del diafragma para que la respiración vuelva a la normalidad. El caso documentado del ataque más largo de hipo es el de Charles Osborne, quien tuvo hipo continuamente durante 68 años, desde 1922 hasta 1990. Su caso está registrado en el libro de récord Guinness. Espera más interesantes cápsulas informativas en A Su Salud, el programa de los especialistas. Bien, pues continuamos en A Su Salud, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te invito para que nos visites en nuestros archivos en www.asusalud.tv. Por internet puedes tú ver tanto este programa en las repeticiones que tú quieras o distintos programas de atrás. Así tú puedes visitar y ver distintas entrevistas de especialidad de verdad muy interesantes. www.asusalud.tv. Tú puedes escribirnos, puedes estar ahí mismo en contacto a través del Facebook, de Twitter, en fin, enriquece el espacio con tus sugerencias, comentarios, críticas, etcétera. Está con nosotros el doctor Roberto Cuen. Él es médico alergólogo, especialista pues en alergias, es pediatra alergólogo. Y bueno, él nos va a hablar de este tema que es la dermatitis atópica o lo que es el eczema atópico. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Juan? Muchas gracias por su invitación y un saludo a usted y a su audiencia televisiva. Muchísimas gracias, doctor Cuen. Bueno, pues vamos a platicar un poco de lo que es esto, la dermatitis atópica o eczema, le llaman ustedes. Eczema es lo mismo, ¿verdad? Eczema Así atópico. es, son sinónimos, ¿no? El nombre real es dermatitis atópica, sin embargo la dermatitis atópica a través del tiempo ha tenido muchos sinónimos, uno de ellos es el eczema atópico, en Europa se le conoce también como eczema atópico. Pues es una enfermedad inflamatoria
crónica de la piel, ya entrando en lo que es el tema, que se caracteriza porque tiene un curso prolongado, pudiéramos decir que es crónico. Normalmente, aparte del curso prolongado, tiene una característica clínica de que se acompaña de mucha comezón o prurito. Normalmente inicia en los primeros meses de vida. A partir del segundo, tercer mes de vida es cuando la dermatitis atópica inicia sus manifestaciones clínicas. Entonces, no es raro ver niños de meses con problemas de piel recidivantes. Un paciente lactante con un problema en piel recidivante es muy probable que tenga una dermatitis atópica. Esto es importante pensarlo porque la relación de la dermatitis atópica con las alergias es muy estrecha, ¿no? Hasta un 70% de los pacientes con dermatitis atópica pudieran tener una causa relacionada con alguna alergia, ¿no? Aquí estamos viendo las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, es importante pensar ante cualquier paciente con síntomas recidivantes de piel, independientemente de la edad. Como vemos este niño, me gustaría que se quedara un poco la imagen, es una fase de lactante que es la primera manifestación de la dermatitis atópica. Normalmente va a empezar, como dijimos, en el segundo, tercer mes de vida. Comúnmente, como ustedes ven, se va a presentar en ambas mejillas, es una erupción roja. La mayoría de las veces, o debe de tener mucha comezón. No es raro que estos niños se froten mucho ambas mejillas. Es decir, la dermatitis siempre va acompañada de comezón. Así es, siempre va a haber, exactamente. Para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica, aparte de la distribución característica de las lesiones, como lo estamos viendo aquí en la imagen, se debe de acompañar siempre de comezón. Si no hay comezón, no es dermatitis atópica. Ahora, ¿se manifiesta siempre en piel o puede ser, por ejemplo, en ojos, en garganta, en algún otro, puede desatarse, vamos, de otra forma? Normalmente las manifestaciones clínicas van a ser en piel. En piel. Es una enfermedad de la piel crónica, recidivante, muy, muy molesta para los pacientes que la padecen y para su familia cuando son lactantes. Aquí vemos a este paciente que tiene una complicación infecciosa de su dermatitis atópica, ¿no? ¿Cuál es la incidencia, doctor? La incidencia de la dermatitis atópica se está elevando a nivel mundial. La incidencia va entre el 5 al 10, algunos países en Europa hasta el 15% de los infantes pueden estar afectados por la dermatitis atópica. ¿Y la causa es multifactorial? La causa es multifactorial. Normalmente hay relación con la alergia, sin embargo, no todo es alérgico. También, aparte de la relación con la alergia, hay alteraciones propias de la piel. Aquí está alterada la barrera que es la piel, se altera la función de barrera de la piel. Sí, doctor. Y también, obvio, estos niños tienden a tener piel seca. Entonces, aparte de haber detalles relacionados con los procesos alérgicos, hay también piel seca y alteraciones en la función de la barrera de la piel, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico en pediatría y en el adulto, lo primero que uno tiene que hacer es pensar que el diagnóstico es clínico. Debes de estar acostumbrado a ver la enfermedad, debes de saberla identificar. Se identifican 3 fases de la enfermedad: la fase del lactante que vimos hace rato, la fase de la escolar y la fase de la vida adulta. El por qué la enfermedad, conforme el paciente avanza en edad, cambia de lugar, todavía es algo que no se conoce. Es importante el reconocimiento temprano de la enfermedad para tratar de dar un tratamiento adecuado. Oiga, doctor, entonces va cambiando, dice usted, el curso de la enfermedad va cambiando de sitios. Así es. En la fase del lactante normalmente tiende a afectar ambas mejillas y se afecta el tronco. En la fase escolar, de la fase de las mejillas, pasa a afectar el pliegue del codo, la zona que está detrás de la rodilla, que es el hueco popliteo, y afecta también el cuerpo. Como lo vemos aquí en la imagen, es muy, muy pruriginosa, o sea, da mucha comezón.
es la característica clínica también muy importante de la enfermedad, aparte de los sitios que tiende a afectar. Ahora, el público está esperando saber si esto es curable, tratable, ¿de qué manera se maneja esta enfermedad? Perfecto. Lo primero que hay que hacer, se reconocen dos tipos de dermatitis atópica. La que está relacionada con la alergia, o sea, la dermatitis atópica extrínseca, y aquella en quienes no hay una relación aparente con la alergia. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, pues esto se puede hacer mediante pruebas de alergia, las cuales se pueden hacer desde los primeros meses de vida, ¿no? Es muy característico, muy común en la práctica clínica que muchos de estos pacientes pasan años o meses antes de que se dé un diagnóstico apropiado en relación con la alergia. Hay un concepto poco claro en relación al diagnóstico temprano de las enfermedades alérgicas. El diagnóstico mediante pruebas de alergia se hace en el momento en que hay un síntoma. Por ejemplo, la dermatitis atópica, al ser la primera manifestación del espectro de las enfermedades alérgicas, se puede hacer el diagnóstico en los lactantes, como el de la imagen que vimos. Entonces, el concepto de que se debe de esperar uno hasta determinada edad, 2, 3 años, depende del médico tratante, antes de hacer una prueba es poco claro y no es cierto, ¿no? En Europa y en los Estados Unidos el diagnóstico mediante pruebas de alergia se hace en cuanto hay una manifestación clínica. Sin embargo, doctor, bueno, aquí está el problema, ¿no? O sea, de que se llega tarde el diagnóstico, se hace un mal diagnóstico en esto. Y, bueno, el diagnóstico específico, ¿cuál es? Es en sangre, ¿verdad? Tenemos dos formas de hacer pruebas de diagnóstico de alergia. La más importante y la más usada a nivel mundial son las pruebas en piel. ¿Por qué? Porque son más sensibles, específicas, rápidas y baratas. Y esto es para encontrar el alérgeno que está causando todo esto. Exactamente. Y tenemos las pruebas en sangre, de las cuales hay 2 o 3 métodos que valen la pena hacer, ¿no? ¿Los tratamientos cuáles son, doctor? Los tratamientos cuáles son. Primero, si hay una relación con alergia, normalmente va a ser una manifestación de alergia a alimentos. Una vez que se hacen las pruebas y se identifica un alimento causal mediante las pruebas, obvio retirarlo de la dieta del paciente. Esto quiere decir que si el paciente es alérgico a la leche, obvio debe de dar uno leches apropiadas, leches hipoalergénicas para el tratamiento de la alergia a alimentos. Aparte del tratamiento del componente alérgico, viene también el detalle de que tenemos que cuidar el funcionamiento normal de la piel. Estos niños tienden a tener piel seca. Entonces es importantísimo que aparte de los tratamientos relacionados con la alergia, tengamos una adecuada hidratación de la piel. Importantísimo mantener adecuadamente hidratada la piel. También es importante saber identificar en forma temprana las complicaciones infecciosas con las que se acompaña con mucha frecuencia la dermatitis atópica. Entonces, el tratamiento es, si hay un proceso alérgico, tratarlo. Segundo, cuidados generales de la piel. Esto es la forma más importante, o el método más importante es hidratar adecuadamente la piel de estos niños. Y tercero, evitar todas aquellas situaciones que el papá o el paciente ha identificado que exacerban sus síntomas. Muy bien, doctor. Pues aquí tenemos el teléfono, los datos del doctor Roberto Cuen. Sé que hay más preguntas, más inquietudes. El teléfono se los proporciono, 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3642-2008. En el edificio profesional del Carmen encontramos al doctor Roberto Cuen, pediatra alergólogo, para que pueda dar respuesta a alguna otra inquietud que usted tenga. 0133, repito, 3642-2008. Doctor, pues como siempre, un placer tenerle en el muy estudio, amable. Y estaremos próximamente para hacer una serie de temas de mucho interés que claro, el público sí. debe saber. Importantísimo llevar a tu público televidente a través de una serie de programas, a través de lo que es la enfermedad alérgica. Muchísimas gracias, doctor Roberto Cuen. Bien, pues nosotros vamos rápidamente a patología especializada. Nos invita siempre a hacer medicina preventiva en detección de diabetes, por ejemplo. Estudios prácticos, sencillos. Y vea usted los costos que está ofreciendo Patología Especializada. 41 años de entregar resultados seguros y confiables. Patología Especializada. Un laboratorio de vanguardia en diagnósticos clínicos y médicos a su servicio.
La diabetes mellitus es la principal causa de muerte en México. Se estima que aproximadamente las personas que padecen diabetes fluctúan entre los 6.5 y los 10 millones, es decir, el 10.7% de los mexicanos entre 20 y 69 años tienen esta enfermedad y solo una fracción minoritaria está en tratamiento, y de todos ellos, 2 millones de personas no han sido diagnosticadas. Patología especializada. Te invita a realizar detección de glucosa y revisiones médicas a tiempo, sobre todo si se tienen factores de riesgo, ofreciéndole el perfil químico de detección de diabetes, que incluye glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, insulina, biometría hemática, colesterol total, colesterol de alta densidad, colesterol de baja densidad, triglicéridos, general de orina e historia clínica, a un costo de 950 pesos, IVA incluido. Patología especializada. 41 años de entregar resultados seguros y confiables. ¿Acabas de estornudar y la sensación que experimentas es de satisfacción y agrado? ¿Pero sabes qué provoca el estornudo? Casi cualquier cosa. El polvo, el aire frío, la pimienta, un virus que se instala en la nariz temporalmente, la caspa de los animales, el polen, incluso la luz del sol. El estornudo es una reacción del cuerpo al querer eliminar o expulsar cualquier irritante dentro de la nariz. Generalmente, previo al acto de estornudar, sientes una sensación de cosquilleo en el interior de la nariz. El cerebro recibe la señal y envía un mensaje a todos los músculos que tienen que trabajar juntos para crear el asombroso proceso que llamamos estornudo. Los músculos que están involucrados son los músculos abdominales del pecho, el diafragma, que es un músculo grande debajo de los pulmones que te hace respirar, los músculos que controlan las cuerdas vocales y los de la parte posterior de la garganta, así como los músculos de los párpados, porque casi siempre cierras los ojos cuando estornudas. La función del estornudo es hacer que todos los músculos trabajen oportunamente para que el objeto irritante salga volando de tu nariz, literalmente volando, ya que un buen estornudo puede expulsar estas partículas de tu nariz a una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora. Bien, ahora ya sabes todo lo que tienes que poner en acción para provocar un estornudo. Pero, ¿sabes por qué bostezas? No te pierdas la próxima cápsula en A Su Salud, el programa de los especialistas. Y salud. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta. Recuerde que siempre hay una mejor opción antes de la operación. En esta ocasión vamos a hablar del problema articular en rodillas, el dolor articular que muchas veces la gente lo trae desde años atrás, provocado por alguna caída en la infancia y que creen que no les va a traer repercusiones. Desgraciadamente, pues la vida nos pasa factura y entonces empezamos de buenas a primeras, amanecemos con un dolor que no teníamos o nos agachamos y a partir me dicen: me tronó la rodilla, doctora, y ya no pude seguir caminando. Entonces, todo ese tipo de problemas articulares los podemos tratar aquí en Proloterapia. Les voy a mostrar esta rodilla. Esta es una rodilla derecha. Esta es la parte externa, la parte medial, y aquí estaría la otra rodilla, ¿sí? Esta es una rodilla derecha. Los huesos de la rodilla son fémur, rótula, tibia y el peroné, que está en la parte lateral, la parte de afuera. Un ligamento es una liga que une hueso con hueso, una liga de colágeno en la cual las fibras nos permiten que podamos articular de una manera suave nuestros movimientos. Un tendón es una liga de colágeno que en vez de unir hueso con hueso, nos va a unir músculo con hueso. Si nosotros nos ponemos a ver, este sería el tendón del cuádriceps, el que nos mueve los músculos del muslo, ¿sí? El cartílago, si ustedes se fijan, hay una diferencia en cuanto a que el hueso es un poco más poroso y el cartílago es mucho más terso. Es un empaque que va alrededor y en los extremos de los huesos para que uno pueda articular, volvemos a lo mismo, suavemente y que no se esté golpeando. Si ustedes se fijan, aquí los ligamentos están perfectamente tensos. Cuando nos llegamos a lesionar los ligamentos o los tendones es como cuando un resorte de la ropa ya no funciona, que queda elongado, estirado, flojo, ya no tiene la tensión necesaria y ya no tiene fuerza, ya no está elástico.
Aquí la idea es devolverle a sus ligamentos y a sus tendones esa elasticidad, esa flexibilidad por medio de inyecciones. No son corticoides, no es cortisona. Lo que se inyecta es solución salina, dextrosa al 50% y anestesia. Las inyecciones van directamente al ligamento o al tendón a tratar, ¿sí? Cuando inyectamos, ustedes empiezan a producir unas sustancias que se llaman prostaglandinas, van por sangre, llegan al cerebro y cuando llegan al cerebro nos dan el aviso de que hubo una respuesta aguda, una molestia en esta parte. Entonces el sistema inmunológico empieza a producir células y sustancias que son como semillas que viajan por sangre y llegan literalmente a sembrarse donde yo hice las inyecciones. Se multiplica, se prolifera, de ahí viene el nombre de proloterapia, terapia de proliferación celular, y cuando madura nos va a dar las nuevas fibras de colágeno. De tal manera que si está estirado el ligamento, lo vamos a regresar a su tamaño, lo vamos a engrosar y le vamos a devolver la estabilidad y la fuerza que necesitamos para que usted pueda volver a tener calidad de vida. Este es un tratamiento curativo. Los años que nos queden de vida pues se van a tener con mucha salud en cuanto a ligamentos y tendones si usted se anima a probar el tratamiento de proloterapia. Es algo que en Estados Unidos tiene desde 1933, está aprobado por la FDA y aquí en México somos muy poquitos proloterapeutas. De hecho, en Guadalajara y en México en general soy la única mujer proloterapeuta que tenemos aquí en México. Entonces yo le invito a que usted conozca, profundice en la proloterapia y si tiene algún problema articular que no sea de tipo reumático, con mucho gusto lo veo aquí en su consultorio. Bueno, saludamos ahora al doctor David Rodríguez, cirujano general, del Centro de la Columna Vertebral aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchísimas gracias. Especialistas. Bueno, para platicar, primeramente me gustaría que nos platicar con el público, ¿qué es el Centro de la Columna Vertebral? El Centro de la Columna Vertebral es el único centro especializado de la atención de hernias de disco y lesiones de columna, lesiones discales, ligamentarias y óseas, sin cirugía. Nosotros estamos especializados en la atención conservadora. Nosotros creemos que la cirugía es una buena opción, pero es la última opción. Por eso nosotros, cuando hablamos del Centro de la Columna Vertebral, hablamos de un grupo de médicos, especialistas, terapeutas, ozonoterapeutas, que nos dedicamos íntegramente a la atención, no solo de la columna vertebral, sino de todo síndrome radicular doloroso, brazos, piernas, cuello, cualquier lugar en la espalda que pueda ser doloroso, ese es el sitio de atención del Centro de la Columna Vertebral. Específicamente lo que es en hernia de disco, doctor, el Centro de la Columna Vertebral, ¿qué ofrece? ¿Qué nos ofrece? Primero que nada, un tratamiento 100% conservador, indoloro, ambulatorio y sin cirugía. Somos el único centro especializado al occidente de la República que hemos desarrollado un plan terapéutico propio basado en la ozonoterapia cubana, que ya es famosa en todo el mundo, con medicamentos de fórmulas exclusivas. Por lo tanto, hemos logrado un 95% de efectividad. De cada 100 pacientes que se atienden con nosotros, 95 logran evitar la cirugía. Eso es lo que pueden esperar con nosotros. Bien, doctor, platícanos un poco lo que es la hernia de disco. ¿Qué es la hernia de disco? La sintomatología, las manifestaciones y, por supuesto, ¿en qué consiste el tratamiento? La hernia de disco es básicamente el daño al disco intervertebral, que lo puedo definir como un pequeño cojincito amortiguador que existe entre cada vértebra. Cuando el disco se daña, se rompe, se protruye, ese disco va a presionar la raíz nerviosa. Dependiendo de la raíz nerviosa que presione, el dolor puede correr hacia mi cuello, hacia mis brazos, hacia mi cintura o hacia mis piernas. La terrible ciática, el terrible dolor del ciático es una de las manifestaciones de la hernia de disco, pero un dolor intenso, súbito, en los brazos o en el cuello también puede ser síntoma de una hernia de disco. La hernia de disco tiene una sintomatología que nosotros decimos que es muy difusa: dolor, ardor, comezón, pérdida de fuerza, entumecimiento, calambres. Esto puede ocurrir en mis brazos o en mis piernas. Todo depende del lugar donde yo tenga la hernia de disco. Nosotros ofrecemos un plan terapéutico basado en 3 pilares. Primero que nada, terapia física, muy importante para la recuperación del dolor
y la disminución de la sintomatología. Segundo, la ozonoterapia. La ozonoterapia, nosotros estamos totalmente apegados al esquema cubano de ozonoterapia que creemos que es de los mejores del mundo. Y tercero, lo que vienen siendo medicamentos, fórmulas exclusivas, la fórmula del doctor Vando Sanders, para regenerar la columna, no para quitar el dolor. Y nos apoyamos mucho en la nutrición. Creemos que una adecuada nutrición es primordial para lograr un rápido restablecimiento. Todo totalmente ambulatorio, todo sin dolor, todo sin cirugía. ¿Cuánto les lleva este procedimiento, doctor? Aproximadamente de 4 a 6 semanas, por una fracción del costo que les costaría una cirugía aún en el más barato de los hospitales. Siempre hablamos de una cuarta o quinta parte de lo que cuesta una cirugía en un hospital común y corriente. Bueno, pues yo voy a proporcionar los teléfonos, los datos del centro de la columna vertebral en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por si usted se quiere poner en contacto en este momento. ¿Hay algún diagnóstico, hay algo que estén ofreciendo al público? Nosotros les ofrecemos 50% de descuento en la primera consulta, en su consulta de valoración, a todas las personas que llamen a nuestros teléfonos y mencionen que nos escucharon en este programa. ¿A su 50% salud? de descuento a su salud. En el programa de los especialistas, a su salud. Sí. Para que luego no se confunda, claro por que favor. sí. Es el programa de los especialistas. 50% de descuento en la primera consulta de valoración. Y además, un descuento especial en todo el tratamiento si llega a ser necesario. Entonces recuerden, si mencionan a su salud el programa de los especialistas, bien, 50% de descuento en la primera consulta y precio especial en todo su tratamiento. Doctor Rodríguez, un placer tenerlo en el estudio. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias, muy amable. Muy amable, doctor. Vamos a dar los datos, lo encuentran ustedes en Luis Pérez Verdía, ¿verdad? ¿Están ubicados? Exactamente. Centro de la columna vertebral en Luis Pérez Verdía, 540, esquina con Hospital, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 0133 3616 43 29. Amigos, estamos llegando a la parte final de este programa y yo les quiero agradecer que nos haya acompañado. ¿Perdón? Ok, si tiene usted tiempo, estamos en estas vacaciones, se va usted a Barra Navidad, visite el restaurante Mares. Si le gustó el contenido de este programa, muchísimas gracias por recomendarnos.